El ex canciller de República, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchas gracias por venir acá, por estar aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias. No, yo feliz, pues, porque además con jóvenes, trabajo con jóvenes y tú eres un joven adulto, todavía por supuesto. no tanto. Pero me siento muy contento. En alma. Gracias por invitarme. Es una situación un poco azarosa, sí, ¿no? de hecho, estimado Miguel, antes de pasar al tema de fondo, Sí. usted que ha sido canciller, ¿cómo hubiera manejado la crisis diplomática que actualmente está pasando Perú con Colombia? ¿Qué cree que son Esta falta de los respeto métodos de Petro, ¿no? adecuados para no alzar la tensión, pero también ser implacable con la defensa de la soberanía? No, yo creo que como ha actuado la Cancillería en este caso específico, estoy de acuerdo, está bien. Es decir, frente a palabras como las vertidas por un presidente que desconoce un tratado, dos tratados, el de 1922 y el de 1934, es evidente que teníamos que reaccionar. Entonces la Cancillería ha emitido un pronunciamiento donde dice protesta, rechaza, protesta. Entonces eso es el mínimo esperado. Yo creo que lo ha hecho bien. He leído el comunicado, porque tampoco hay que ir más allá hasta ver ahora la reacción, la contrarreacción que pueda tener Gustavo Petro. Pero había una amenaza por parte de un ministro del Interior, ¿no? Y esa amenaza, evidentemente, debería también significar que el gobierno del Perú esté en alerta para responder otra vez a un pertrecho de esa naturaleza diplomáticamente. No salgamos de ese nivel. Quiero ser literal. A ver, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha dicho la situación con Perú se pondría bien fea. Sí, bueno, yo creo que son palabras intolerables, pero ellos quieren polarizar la vinculación con Perú. No hay que pisar el palito. Nosotros tenemos instrumentos jurídicos de tanta certeza, de naturaleza indubitable, que nos ampara el derecho internacional, las relaciones internacionales. Aquí es Petro y su gente, ni siquiera es, me atrevo a decir en el fondo, la diplomacia de siempre de Colombia, porque yo no he visto en 100 años que Colombia haya movido el tema de instrumentos jurídicos sellados, ratificados, ni siquiera a las semanas, después de 6 años. O sea, fue oleado y sacramentado, Aarón, de manera que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Sí, doctor, por supuesto, es importante que se rechace justamente de manera diplomática este llamado, ¿no? Y con contundencia, por supuesto, a las expresiones de Petro. Ahora, también se está esperando una respuesta por parte de la Cancillería con Félix Denire, por supuesto, que pronuncien, digan, manden algún comunicado contundente, como ya se ha mencionado, pero también se habla mucho de que existen disidencias, ¿no? Por parte de las FARC de Colombia. Sí. Y que están operando justamente en Putumayo, y se habla de que existe una falta de una política de Estado en las fronteras, que ciertamente Perú no tiene tan desarrollado eso y nuestras fronteras son prácticamente penetrables para eso realmente es una desgracia nacional. La política nacional de fronteras de Estado no existe. O sea, tengo que ser contundente. Y no es solamente este gobierno, van varios. Mira, yo fui asesor, consultor del exministro, del ministro en funciones, Pepe Huerta, que murió, le dio un paro cardíaco, se desvaneció, murió en plenas funciones. Estaba en la zona de frontera, precisamente mirando la realidad que tú muy bien graficas, una zona muy extraordinariamente vulnerable. Los gobiernos en la historia del Perú solamente han mirado hacia Lima y nunca hacia fronteras. Es una vergüenza. No, con la era, ¿no? Que miremos de un lado al otro la frontera y con enormes diferencias. Todo eso pues pasa pues que no existe pues una verdadera política de fronteras. Es una pena. Ahora, estimado Miguel, hay varias repercusiones, no solo en lo que respecta al marco internacional, pero también en los gabinetes bilaterales. Por ejemplo, ambos estaban combatiendo la trata de personas, el narcotráfico, que
otros proyectos entre Perú y Colombia pueden verse afectados si las tensiones escalan a un mayor nivel? Mira, primero decirte que esos gabinetes binacionales para mí como té de tías, ¿ah? No. Esos gabinetes no han producido nada concreto. Con cariño Se decías. sientan para cotejar qué han hecho en un statu quo y punto. O sea, de allí no hemos pasado. Esos gabinetes, más bien, los ministros se alistaban para ir a la zona de frontera, etcétera, porque no hemos mirado el tema de fondo. El tema de fondo, la afectación de fondo es que la frontera para el lado peruano siempre es la más vulnerable, porque no hemos cimentado las verdaderas bases de una política nacional de fronteras vivas. Todos los países en Sudamérica, en otras partes del mundo, tienen fronteras vivas. El Perú tiene fronteras muertas. Esa es la realidad de nuestra historia bicentenaria, Brenda, hay que decirlo abiertamente. Por supuesto, tenemos que buscar la manera de asegurar nuestras zonas limítrofes, ¿no? Propiamente, si no arreglamos esta situación, estamos permitiendo una delincuencia transnacional, ¿no? Sí. Abiertamente, lo cual es triste. Es muy triste y yo aprovecho para lo siguiente. Fíjate, tú hablabas del ministro del Interior hace un instante, Aarón. Benedetti, sí. Mira lo importante que es tener una capacidad disuasiva. ¿Tú crees que si el Perú tuviera los aviones que hay que comprar, capacidad disuasiva, como digo en mis clases, la mejor diplomacia es la que detrás tiene una capacidad disuasiva de verdad? ¿Cómo corresponde? Ese ministro del Interior hubiera salido al frente? No sale, pues, porque ahí está la respuesta de un país que sabe prepararse para un episodio. Nadie quiere, Nadie quiere, pero puede pasar por un acto de capricho, una locura. Y si pasa en este momento no estamos preparados, pues tenemos chatarra, ¿no? Mira, no tenemos pero ni pelícanos en el espacio aéreo, de manera que es triste decirlo, pero a mí no me sorprende, Llegó la Guerra del Pacífico en 1879, el dinero del guano de salitre se fue, ya tú sabes, se perdió, se lo tiraron el dinero y no tuvimos un país previsor. Recién se empezaron a comprar algunas embarcaciones, pero nos cogió la Guerra del Pacífico. Pantalones abajo. Desarmados, absolutamente desarmados. Yo quería preguntarle, en febrero del 2025, Colombia y Perú acordaron nombrar nuevos embajadores luego de 2 años de haberlos retirados por tensión diplomática. Ya estamos agosto y no ha pasado nada. Bueno, eso te refleja, pues, que esta suerte de tensiones entre los dos países no permite que haya una luz verde para crear un verdadero clima en la relación bilateral peruano-colombiana. Fíjate, el actual vicecanciller era embajador del Perú en Bogotá. Cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores, él me recibe en Bogotá, y después, por las asperezas de la relación entre Petro y la presidenta Boluarte, tuvo que venir al Perú. A mí me dio mucha pena, un buen funcionario, pero a ese nivel ha llegado la relación bilateral, que impacta a otra con relación a Colombia, es decir, el marco de la Comunidad Andina, que se está haciendo, ahí están los dos países, también se ve impactado. El marco del Parlamento Andino también, la sede está en Colombia. El Perú acaba de dejar la presidencia con el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Y en el marco de la Alianza del Pacífico, que es la más deteriorada de todas las vinculaciones, en el nivel político de una alianza extraordinaria, fabulosa, cuatripartita, donde están además México y Chile, venida menos precisamente por esta acción de este señor presidente de Colombia, hay que decirlo así respetuosamente, usando los términos, pero que no ha dado la talla, pues, para lo que merece Colombia. David. ¿Cree que Perú hizo bien únicamente en lanzar el comunicado? Porque el canciller Schaller dice que en septiembre se va a reunir presencialmente con las autoridades de Colombia. O tal vez debía acudir a una institución supranacional como para solucionar el tema si se escala. No. Esto es solamente, es una buena pregunta, David. Este es el marco bilateral diplomático. Se llama al embajador a la Cancillería y se le entrega una nota diplomática de protesta
y se emite un comunicado. Es, digamos, el marco del modus operandi que conocemos se debe hacer en estos casos, que es el que corresponde. No hay que ensanchar más, sino únicamente el nivel diplomático, porque después se puede complicar el asunto, que seguramente Petro tiene muchas ganas para buscar popularidad que no tiene. Y con un país que crece solamente a poco más de 1% y con 30% de pobreza, 16 millones de pobres colombianos. Sí, claro, ¿no? Es una pena. Yo he estado varias veces en Colombia últimamente, estos últimos años. Un país en verdad vanguardista en el proceso de mirada internacional, pero mira cómo se viene a menos cuando quien lidera los destinos de la patria no tiene visión, no es estadista. Se cae el país, se cae. Y ahí está el frente interno. Ya tú ves incluso cómo hay actos persecutorios. El expresidente Álvaro Uribe, yo aprovecho para expresar mi solidaridad con él, condenado a pena de retención domiciliaria, arresto domiciliario, 12 años. Es verdad que en primera instancia, pero esas son las persecuciones políticas pues, que se vienen acometiendo en los países. Sí, es verdad que lamentablemente nuestras autoridades en la política pues no tienen buena asesoría, seguramente no están bien preparados. Hay mucha decadencia política en el Perú y ciertamente con este problema pues propiamente no vamos a hablar de que se pueden venir problemas diplomáticos, sino que puede traer una serie de consecuencias con un país fronterizo como es Colombia, ¿no? Y que al final puede repercutir en relaciones políticas, comercio y demás, ¿no? Y Perú pues no está en posición para ganarse enemigos, ¿no? Ciertamente lo que tenemos que hacer como país inteligente es abrir nuestro abanico de posibilidades, crear más conexiones comerciales, no estar en buenos términos diplomáticos con otros países para que justamente avancemos hacia un desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ya se habla muchas veces de que Perú tiene que abrirse a la cuenca del Pacífico, ¿no? Para tener más oportunidades, más posibilidades de desarrollo, ¿no? Y no únicamente enfocarnos en Chancay, que es prácticamente darle una mirada en su mayoría a China, ¿no? Sino que hay que abrir justamente las posibilidades y creo que es importante resaltar ese punto porque Perú en el gobierno de la presidente Dina Boluarte pues no ha avanzado mucho en relaciones diplomáticas, ¿no? La presidenta ha tenido muchos viajes, pero no se ha concretado pues digamos un gran tratado de libre comercio que se hable, ¿no? Entonces estamos muy como retrocediendo en ese tema, ¿no? Mira, yo lo he dicho de mil maneras, no tenemos política exterior, tenemos que ser claros. El liderazgo que ayer tuvimos, en el pasado tuvimos, se ha perdido en el tiempo. Y eso es dramático para un país que en verdad ha tenido tradición en el escenario internacional y para eso no hay que ser una superpotencia. Hay que ser un país que tiene una mirada y un olfato político en el concierto internacional. Lo que tú decías, esa diversificación, yo la llamo pues la multilateralización de la política exterior peruana. Mucho China. Hay que abrir el abanico para vincularnos con otros estados de la comunidad internacional. Hay que crear las condiciones para que no solamente sea China, Estados Unidos, otros estados. El Perú es un país que tiene todo. Y justamente llegando a ese punto que es súper importante, ¿cómo podríamos multilateralizar justamente nuestra política exterior para tener más presencia, por ejemplo, incluirnos en la ASEAN, ¿no? Recordemos que para el público es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ¿no? Sí. Bueno, mira, este viaje, yo soy muy objetivo, por eso yo no sirvo para político, porque cuando yo hablo le puedo hacer un bien al gobierno o le puedo hacer un mal de buena fide. ¿Este viaje sirve o no sirve? Yo hablo las cosas como son. Pero mira, este viaje, que es a Indonesia y a Japón, o sea, no es a China, puede ser una enorme oportunidad para abrir espacios del Perú hacia esa otra parte del mundo asiático, que es el propio sudeste. Bueno, es que por eso decía yo, vamos a ver resultados. Si no, ¿para qué viajan? Vamos a ver resultados porque más parece que están haciendo... Los resultados son los que nos van a decir si realmente fue un viaje que valió la pena o un viaje de turismo. Sí, valió la pena el $500,000 que se está invirtiendo en ese viaje, ¿no? Y recordemos que en todos los viajes que ha estado pues, la Presidente durante su gobierno van como 2.4 millones, ¿no? Entonces es una inversión fuerte.
importante también. Todos los países tienen que tener vida internacional. Yo, como internacionalista, te lo digo, pero lo que queremos es resultados. Ahí es donde vamos a poder apreciar que entonces se gastó y se gastó bien. Sino para que vean. Para los resultados que el Perú debe en estos momentos evidentemente requerir. Entonces el distrito Santa Rosa de Loreto es peruano. Totalmente peruano. Nunca ha habido la menor duda de ello. Mira, es verdad que los ríos mueven los espacios, sí, pero los ríos mueven las coordenadas geográficas, los ríos mueven las delimitaciones. Háganme el favor, eso no existe. Eso es pétreo, indubitable, perpetuo. Y Petro lo sabe. Pero yo creo que él está escondiendo algo dentro de su país. Tiene una agenda que le preocupa internamente y busca una cortina de humo. Es una cortina de humo, por usted. Totalmente. Ahora, doctor, regresando al tema de los viajes, antes de darle pase a mi compañero David, ¿qué tipo de superávit geopolítico debería priorizar el Perú justamente en este viaje, ¿no? En Indonesia, por ejemplo, más allá de lo protocolar? No, es que estamos hablando de uno de los países más importantes del sudeste asiático. El país que tiene la mayor cantidad de musulmanes en el planeta. Uno de los países de mayor superávit en el mundo asiático, que creció extraordinariamente. Claro. O sea, y lo mismo de Japón, ni que hablar. Ajá, Japón. Por eso, pero ¿cuál es la agenda? Yo he visto una agenda somera, pero la agenda profunda de la vinculación, yo volvería con una conferencia de prensa, TLCs, acuerdos, inversiones para el Perú. ¿Dónde está eso? Eso es lo que vamos a tener que esperar cuando lleguen al Perú y pedir cuentas, porque Pero eso no es lo que necesita el Estado peruano. No va a ocurrir, yo creo. David. Estimado Miguel, ¿por qué cree que a lo largo de su vida republicana Perú tuvo varios conflictos limítrofes con el norte? Por ejemplo, con el Ecuador en la guerra del 41, en el falso Paquilla del 81, en el Cenepa del 95 y con Colombia, con la Gran Colombia en 1828, en el incidente de la Pedrera de 1911 y bueno, la guerra colombo-peruana por el conflicto de Leticia. ¿Por qué siempre tuvimos problemas limítrofes con el norte? Porque creo que cuando nacimos a la vida independiente por el iutis possidetis y la libre determinación de los pueblos, no tuvimos carácter en la política exterior. Mira, éramos 3 veces lo que hoy. Hoy es el Perú 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Multiplica por 3, era lo que en 1821. ¿Y por qué hemos perdido eso? Por carácter, pues, porque no hemos sabido prepararnos para defender lo que es nuestro, mirarnos hacia adentro y no mirar la zona de fronteras. ¿Dónde está la política exterior de fronteras que hemos dicho que no hay? ¿Dónde está la política nacional de descentralización, de regionalización? No tenemos, pues. Entonces, eso es parte de lo que explica la vulnerabilidad histórica del Perú a través de los tiempos. Mira, yo voy a decir algo que es muy duro para la diplomacia peruana, pero nadie se puede ofender porque hay que decirlo. En algún momento Vicuña Maquena, el tremendo historiador chileno, había dicho que el Perú era un país de diplomáticos muy inteligentes, pero de poco carácter. ¿Cómo la ves? Y se refería a los conductores de la política exterior que no le han dado al Perú, evidentemente, lo que le correspondía: crecer, empoderar, con la posición geopolítica que tiene el Perú. Era pues para ser un país líder en la subregión andina, líder en Sudamérica, y no hemos alcanzado nada de eso porque no hay visibilización internacional. Estimado Miguel, diría que el último canciller que intentó integrar al Perú o reinsertarlo a este protagonismo clave fue José Antonio García Belaúnde en 2011. No, yo creo que José Antonio García Belaúnde, que en paz descanse, ha sido un ministro importante en la etapa del proceso internacional de la Corte de la Haya. Duró 5 años. Sí, canciller. Fue 5 años. Eso es importante y bueno para un país. Pero hemos tenido, en verdad, cancilleres de lujo, como Raúl Porra Barnechea, como Carlos García Bedoya,
¿Cómo no? Extraordinario, Víctor Andrés Belaúnde, o sea, figuras extraordinarias de la diplomacia mirando al mundo, como Víctor Andrés Belaúnde o Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido la historia del Perú. Luis Marchand Stens, con quien fuimos parte de la Comisión para el Asunto de los Límites en el cambio de gobierno en el Perú en el año 2011, de manera que hemos tenido hombres extraordinarios. Y mi maestro, por supuesto, que siempre lo tengo que mencionar, el embajador Gonzalo Fernández Puyol, gente de primera, que han mirado al Perú más allá de los propios intereses que puedan haber en la esfera política, pensando en la vida ultraactiva del Estado-Nación. Y si no es José Antonio García Belaúnde, ¿cuál fue el último canciller que a su opinión sí dio la talla o sí intentó insertar al Perú a la dinámica mundial? Esa es una buena pregunta y yo pensaría, de hecho, que el ministro de Relaciones Exteriores, todos son importantes, pero el ministro de Relaciones Exteriores, que le dio una expresión internacional a la vida peruana, fue sin duda alguna Víctor Andrés Belaúnde, porque además fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y como tal miró al Perú en su escenario multilateral como nadie. ¿Y Pérez de Cuellar como secretario Pérez de general? Cuellar fue extraordinario, fue el más ecuménico de todos los peruanos que hemos tenido. Hay que decirlo, Javier Pérez de Cuellar, el más ecuménico. ¿Y Tudela? Francisco Tudela de primera. ¿Y González Olechea? Un gran amigo de un gran nivel. ¿Perdón? González Olechea. No, me da mucha pena. Es que, ¿Cómo lo califica usted, él es un canciller, que se ha hecho mucho marketing, pero hizo cosas, Más por politólogo ejemplo, que en el canciller. tema del derecho de veto, presentó la reforma para que sean 3. Mi madre, con 3 países, gana siempre Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y se acabó las Naciones Unidas porque Rusia y China se van a retirar. Quitó la reciprocidad con el caso mexicano, y nosotros para entrar a México tenemos que pasar 1000 peripecias y los mexicanos entran como si nada al Perú. Pero por supuesto que no. O sea, yo soy muy objetivo en las cosas que corresponde al Perú. Claro, es innegable que tenemos, por supuesto, grandes personajes, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, Tudela, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? Pero actualmente al Perú, pues, le falta visión de Estado, le falta cambios cualitativos. Tenemos mucho que hacer para que no sigamos en la misma situación, ¿no? Una política exterior, como ya se habla, que no existe, que tenemos que consolidar, por supuesto. Y ahora me gustaría entrar al tema de la salida del Perú de la Corte IDH, ¿no? O sea, sabemos que Perú es promotor justamente de un derecho internacional, de derechos humanos, desde el año 1945, ¿no? Entonces, un retiro de la Corte IDH, ¿qué implica, no? Por ejemplo, en el tema de imagen, en el tema de compromisos del país, ¿qué implica este retiro? Ningún asunto que pueda suponer menoscabo para el Perú. El Perú es un país soberano. El artículo 78 de la Convención Americana le da al Estado miembro la prerrogativa de salir cuando quiera, después de 5 años de que entre en vigencia, ya pasó hace mucho tiempo, y avisando con un año de anticipación, el preaviso, y el Estado sale y no Digamos tiene por qué entonces ser que no sancionado. tendríamos mucho problema ni muchos obstáculos Pero en la regla. es que no hay ninguno. No seríamos un Estado paria. Entonces no- sería raro que la Presidenta se demore tanto, ¿no? No lo va a hacer. No tendríamos por qué ser Estado paria. No seríamos los únicos que estamos fuera de la Corte. Estados Unidos nunca ha sido parte de la Corte. Canadá tampoco. De manera que aquí se ha creado pues una nebulosa, ¿no? Creyendo que si el Perú sale va a ser sancionado, se va a convertir en un Estado paria. Son Todo eso es excusas, una a fin de tremenda mentira. Pero ¿no le preocupa que Trinidad y Tobago y Venezuela, 2 países de Latinoamérica que no tienen credenciales democráticas, también hayan salido de la... No me sigla? preocupa porque Estados Unidos no entró nunca y es el país, el hegemón del mundo. Canadá, ¿no? Canadá lo mismo. O sea, tenemos que ser muy claros aquí. Las decisiones son unilaterales, David, y le incumben a las necesidades de cada país. El Perú necesita aplicar la pena de muerte. Cuando hayamos alcanzado tranquilidad, volvemos al sistema interamericano y se acabó el asunto. Para eso no hay que reflexionar mucho, porque la realidad es que las muertes todos los días se acechan en el país. Pena de muerte, tranquilidad nacional, en el momento adecuado retorno y se acabó el asunto como corresponde a un país. Pero para ese tipo de decisiones
hay que tener pantalón, mucho pantalón. ¿Usted reconoce algún logro de la CIDH? Por ejemplo, la reposición de los 3 magistrados del TC que fueron sacados durante el Fujimorato, la denuncia a la ley de amnistía del 95. Mira, por supuesto que no solo la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, cuando fueron creados en el marco del sistema interamericano, fue importante, por eso adherimos, somos parte. Sería pues una locura no encontrarle virtudes al sistema interamericano en su momento, pero comprenderás que de un tiempo a esta parte, después de haber soportado la lucha contra la delincuencia terrorista, el sesgo que ha tenido el sistema interamericano es evidente. Entonces ya no le sirve al Perú. Pero según el artículo 205 de la Constitución, el Perú puede adscribirse a cualquier institución internacional, es decir, soberanamente. Sí, y Perú claro. lo hizo en el año 2000 con Valentín Paniagua. No, ¿a qué te refieres? Es decir, hemos regresado a la CIDH después de que Fujimori cayera. Sí, claro, Entonces, pero soberanamente hemos decidido estar. bueno, en la es CIDH. que eso es una prueba para que veas tú que el Estado peruano puede entrar, volver, salir cuando quiera. En estos momentos, a la luz de lo que estamos viviendo, el Perú no puede estar en el sistema interamericano porque es adverso a sus intereses. Por eso hay que tomar la decisión para denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y cuánto demoró? ¿Un año? Y, un año es el preaviso. O sea, ¿qué día es hoy? Hoy es es 5 5 de agosto. Bueno, cuenta el 5 de agosto de 2026. Se habrá cumplido el año. El siguiente estamos expeditos para aplicar la pena de muerte. ¿No se necesita pero votación en el Congreso? ¿Perdón? No se necesita ninguna votación en el Congreso. Ninguna votación, es un acto potestativo de la política exterior peruana. Se da cuenta, pero no necesitas nada más que eso. Y lo que hay que hacer en ese lapso es cambiar el Código Penal. Claro, por supuesto, es Y la importante Constitución peruana. recalcarlo, ¿no? Porque no teniendo nosotros obstáculos, no debería ser un problema que nos retiremos de la Corte Para aplicar la IDH. pena de muerte. La Presidenta ha estado comentando muchísimo sobre este punto en su agenda y realmente queremos ver que si las ponga ¿Pero en existe práctica, ¿no? esta comisión que va a evaluar la salida o no? No lo sé. Yo también he hecho esa pregunta en voz alta. Se anunció la comisión. No conozco a un integrante. No me han comentado algunos amigos. No lo sé. Ni sé de sus resultados. Pero lo que sí sabemos es que el canciller dijo hace poco que habrá un resultado de evaluación pronta. Bueno, todos actúan reactivamente. Yo digo, ¿para qué más vamos a esperar, Brenda, Claro. Aarón, David, si todos los días muere gente en el Perú? El Perú es un país inseguro. Y los que dicen que la pena de muerte no disuelve, tremendos mentirosos. ¿Usted cree? Sí, por supuesto, necesitamos aplicar la pena de muerte. Pero por supuesto. Se prometen muchas cosas, ¿no? Desde más cárceles, al final de cuentas no sucede Es nada que hay de lo una que se política, mira, con la aplicación de la pena de muerte debe ir también una política de Estado penitenciaria que no tenemos. Construir cárceles, qué sé yo, a armonizar nuestro derecho penal, a hacer un trabajo de raíz, como lo dije en mi columna hace 2 días, en la administración de justicia. Tenemos que hacer una reingeniería en la administración de justicia. La administración de justicia peruana está absolutamente polarizada. Es una pena y por eso no avanzamos. Para Por ir, supuesto, es urgente para nuestro país. Y hay mucha pugna para ir interna. terminando, ya antes de darle pase a David. ¿Usted se arrepiente de haber sido parte del gobierno del golpista Pedro Castillo? No, ¿por qué me voy a arrepentir? Fíjate, cuando yo fui canciller se han hecho, permíteme decirlo, porque además otros articulistas han tenido el honor de decirlo, hicimos 3 cosas que nadie había hecho. Pusimos el tema de la Convención del Mar, que ahí estaba guardado para los intereses del Perú. El Escazú es un instrumento jurídico que le hace mucho daño al Perú, Sí. está archivado. Y el más importante que yo hice como canciller fue romper con la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, un grupo terrorista que el Perú no podía mantener. ¿Cómo voy a arrepentirme Pero por sí eso? dio un golpe de Estado y está bien preso. ¿Perdón? Sí dio un golpe de Estado y está bien preso. Castillo cometió una ruptura de régimen ¿No democrático. dio un golpe de Estado? No, porque el golpe de Estado supone el uso de la fuerza. La ruptura del régimen democrático es peor todavía. O sea, comprometes al sistema interamericano con la Carta Democrática Interamericana que nadie la quiere decir. Está bien preso.
está conforme su responsabilidad por lo cometido el 7 de diciembre, quebrando la Constitución política con del David Perú. Ramos. Estimado Miguel, ¿cómo se explica este cambio repentino de Perú posible en 2016 al gobierno de Pedro Castillo en 2022? Porque tengo entendido que postuló en las congresales del 2016. No, ningún cambio, porque como yo soy un académico, el presidente de ese momento, el presidente de la República, Alejandro Toledo, me invita y me inscribo para postular. Yo no soy un político, yo soy un académico, y me invita para postular al Congreso, me adhiero al partido. Terminó el gobierno, terminó el proceso electoral y me quedé como todo académico, y ya está. Y como yo soy un hombre de Estado, yo no tengo ningún prejuicio. Yo me puedo sentar con un hombre de derecha, de izquierda. Los académicos pensamos en el país, no como otros que están detrás de las cortinas hablando y pensando en la musaraña. Yo soy un hombre de Estado, y en el mes y días que fui canciller hice lo que nadie había hecho en el país, pensando en los Si intereses Dina de lo la llama, ¿aceptaría? ¿Perdón? Si Dina dice que le propone que sea canciller, ¿usted aceptaría? No, y te voy a explicar por qué, porque tú dirás si soy un hombre de Estado, porque creo que a la luz de lo que he visto en ella ya en el gobierno, sus actuaciones son incompatibles con lo que yo ya veo como hombre de Estado. No lo aceptaría. Pero volvería en un futuro, para un subsiguiente gobierno, para un... Yo quiero servir al país desde donde estoy, que es la academia, mi pizarra, pero no voy a negar nunca que como hombre de Estado siempre estamos listos para servir a la patria, conforme los intereses Muchas gracias, de la nación. doctor Muy bien, Rodríguez muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Hemos conversado con Miguel Rodríguez Macay, ex canciller, por supuesto, y vamos con el siguiente Es el invitado. periodista Carlos Esquivel.